¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su servidor y amigo Óscar Altamirano Piña, abogado litigante, que en este periodo de contingencia de salud estoy tratando de compartir algunas ideas desde la perspectiva de los derechos humanos que puedan servir para que enfrentemos esta situación de emergencia o de contingencia, y que en términos concretos es un confinamiento de las personas en sus hogares, y que estas ideas, esta comprensión de la situación nos ayude a tomar acciones o a comprender la situación y tomar acciones que nos permitan confrontar la situación de una forma más eficaz y que nos beneficie a todos, y un beneficio que sea considerado en términos individuales como colectivos. Es de recordarse que desde el 30 de marzo el Consejo General de Salud de nuestro país, bajo la iniciativa de la Constitución y bajo la regulación que establece nuestra Carta Magna, se emitió la declaración de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor de la epidemia que ha generado el COVID-19, o también conocido como coronavirus. Si bien es cierto, esta declaración de emergencia nacional por causas de fuerza mayor, no es la facultad que el artículo 29 constitucional le otorga al presidente de la República, y solamente a él, de restringir o suspender en todo el país el ejercicio de los derechos y de las garantías que son necesarias para hacer frente a la contingencia de manera rápida y de manera fácil. No estamos hablando de la misma situación. Sin embargo, esta declaración del Consejo General de Salud sí tiene el efecto de restringir en términos reales, de hecho, una gran cantidad de derechos que los ciudadanos operamos cotidianamente, y que por motivo de la emergencia pues se han visto suspendidos o limitados en alguna medida. Es de hacerse notar que estos derechos que de alguna forma están siendo suspendidos no pueden ser incluidos aquellos que el mismo artículo 29 contempla como no suspendibles. En el segundo párrafo del artículo 29 al que me refiero de nuestra Carta Magna, se establece con claridad que en los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia y al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, las libertades de pensamiento y conciencia y de profesar una creencia religiosa. Tampoco se puede suspender el principio de legalidad y de retroactividad de las leyes. Mucho menos se puede desatender la prohibición de la pena de muerte, ni la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre. Tampoco se puede desatender la prohibición de la desaparición forzada y de la tortura. Ni se puede desatender la obligación de mantener vigentes los derechos a las garantías judiciales indispensables para la protección de todos los derechos que he enunciado. Vean ustedes que este catálogo de derechos merecen el título de insuspendibles. Y si es cierto que no pueden ser suspendidos por la declaratoria del presidente de la República de una situación de emergencia nacional, mucho menos pueden ser suspendidos por una declaratoria del Consejo General de Salud. Esto es relevante porque los ciudadanos deben estar atentos para que las acciones que el gobierno emite y resuelve solicitar a favor o en contra de los derechos de los ciudadanos deben estar limitadas por estas limitaciones a las que he hecho alusión. Si el presidente no puede, el Consejo menos. Y debemos de tener en cuenta esto porque debemos de considerar que las acciones que se tomen en cuenta deben estar marcadas por uno de los derechos que precisamente ahí se señalan, que es el principio de legalidad.
El principio de legalidad no puede estar suspendido a pesar de que estuviéramos en el máximo nivel de emergencia que está contemplado en el artículo 29 constitucional. Entonces significa que todas las acciones que desarrolle el Estado para enfrentar la contingencia deben estar soportadas en la legalidad, empezando porque la declaratoria de la emergencia sea fundamentada en la Constitución y en las leyes secundarias, lo que ocurre efectivamente. Si observamos el diario oficial de la Federación del día 30 de marzo del 2020, podemos encontrar esa declaratoria y ver que el Consejo de Salubridad General se fundamenta principalmente en el artículo 4 y en el artículo 73. El artículo 4 relacionado con el derecho a la salud y el artículo 73 con las facultades que la Constitución le confiere a esta institución denominada Consejo de Salubridad General. Vean, el artículo cuarto constitucional fundamentalmente reconoce el derecho a la salud de todas las personas. Es un derecho que además está ligado con el ejercicio de una gran cantidad de derechos y que sin él los demás derechos con los que está ligado se verían gravemente limitados. Esta afirmación de la relación que tiene el ejercicio del derecho a la salud con otros derechos está sostenida por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también forman parte de nuestra Carta Magna. Recordemos que nuestra norma suprema es la Constitución, pero por la misma Constitución le hemos dado ingreso a los tratados internacionales en materia de derechos humanos con la misma fuerza que tiene la Constitución. Por lo tanto, las acciones que se tomen para confrontar esta emergencia deben estar soportadas por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como en este caso el artículo 4 constitucional, y por los tratados internacionales, aquellos que se refieran al ámbito de la materia de la que se está tratando, en este caso de la materia de la salud. Y efectivamente podemos encontrar en dicho tratado internacional, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como PIDESC, contiene en sus normativas el reconocimiento del derecho a la salud de todas las personas. Y nos dice claramente que este derecho se encuentra vinculado a muchos otros derechos humanos y que dependen del derecho a la salud el ejercicio pleno de estos otros. ¿Cuáles son esos otros derechos que están vinculados al derecho a la salud? Pues tenemos, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Veamos, la vinculación es lógica y es real, no solamente es una cuestión de análisis jurídico, sino que basta la simple observación de la realidad y veremos que la salud está vinculada con el derecho a la salud. Lo mismo está vinculado con el derecho a la vivienda, con el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Se reconoce una vinculación con la dignidad humana y con la vida, pero también se reconoce que el derecho a la salud está vinculado con el derecho a la no discriminación y a la igualdad, igual que a no ser sometido a prácticas de tortura, ni ser sometido a carencias de información. Es decir, que el derecho a la salud está vinculado también con el derecho de acceso a la información, a la libertad de asociación, de reunión y de circulación. Sin embargo, la situación que estamos viviendo en el momento, podemos darnos cuenta que muchos de estos derechos que están vinculados con la salud se han encontrado en una franca limitación. Ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito. Pero hay algunos de ellos que están mencionados también en el artículo 29 como derechos, el derecho a las libertades de pensamiento y de conciencia. ¿Qué quieren decir estos? ¿A qué se refieren estos dos artículos? Pues, entre otras cosas, al derecho a la información. El derecho a la información. Esto quiere decir que las acciones que se realicen para confrontar la emergencia que nos está afectando debe tener ciertas características, entre otras el respetar el derecho a la información. Pero vamos por partes. Si
pudiésemos remitirnos a un catálogo de principios que ayudan a la interpretación del PIDESC, que se llama los principios de Siracusa, que son principios adoptados por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas desde 1984. Estos principios, digamos que es un instrumento de la racionalidad jurídica que nos permiten comprender con mayor claridad las normas contenidas en el PIDESC. Estos principios de Siracusa nos van señalando las características que deben de tener las acciones tomadas por los gobiernos para enfrentar situaciones de emergencia que en este caso afectan de manera directa el ejercicio del derecho a la salud. No olvidemos que el mismo PIDESC establece obligaciones directas de los estados para proteger, garantizar y respetar y además de promover el derecho a la salud. Lo mismo que hace el artículo 1 de la Constitución. Establece obligaciones para cualquier autoridad en el ámbito de sus facultades para garantizar, proteger, respetar y promover el derecho a la salud y en general los derechos humanos. Habida cuenta que estamos en una situación donde lo que se está viendo afectado es el derecho a la salud. Y entonces, los principios de Siracusa nos pueden ayudar a comprender cuáles son las características que deben de tener las acciones que los gobiernos tomen para hacer frente a la emergencia. Estas características pueden ser señaladas de esta manera. Deben imponerse y aplicarse de conformidad con la ley. El principio de legalidad que nos obliga el artículo 29 constitucional y que es insuspendible. Entonces, los principios de Siracusa nos dicen debe haber legalidad. Cualquier acción que sea tomada no puede ser arbitraria. Segunda, deben de responder a un objetivo legítimo de interés general. Esto podría parecernos una verdad de perogrullo, porque si son acciones para combatir la falta de ejercicio del derecho a la salud, pues es obvio que hay un objetivo legítimo y de interés general. Pero vale la pena señalar que la indicación de los principios de Siracusa van en el sentido de no desviarse del objetivo legítimo de interés general, que luego, al momento que analicemos el principio, el derecho de acceso a la información, esta característica de las acciones puede verse por ahí afectada, en el sentido de que las acciones pudiesen llegar a tener un sentido diferente de apoyar la causa del ejercicio del derecho a la salud o de proteger y garantizar el derecho a la salud de las personas, buscando la protección del interés o el ejercicio de un interés ajeno al derecho a la salud. Pero por lo pronto, los principios de Siracusa nos dicen las acciones deben de responder a un objetivo legítimo y de interés general. Segundo, tercero, deben ser estrictamente necesarias en una sociedad democrática para alcanzar su objetivo. Y aquí nos plantea dos cuestiones que son de importancia crucial. Primero, estrictamente necesarias. Es decir, que no se pueden realizar cuestiones que sean alternativas e innecesarias y que no sean idóneas para alcanzar el objetivo. Deben ser idóneas y por lo tanto necesarias. Y lo necesario implica que son las medidas que menos afectación al derecho van a producir. Por eso son necesarias. No hay otras que afecten menos el derecho. Estas que se están ejerciendo son las que menos afectan el derecho a la salud y por lo tanto son necesarias. Y esta necesidad se entiende en un contexto de una sociedad democrática. Es decir, estamos de acuerdo, hay consenso, hay apropiación de los recursos de la sociedad para atender el ejercicio del derecho a la sociedad. Y por eso decimos son democráticas y que nos permiten, bajo esas condiciones de democracia, alcanzar con mayor facilidad los objetivos. Deben ser las menos intrusivas y restrictivas del derecho y cumplir con su objetivo. Deben ser las que menos nos afecten, como por ejemplo, se tomó la decisión de confinar a los trabajadores y de cerrar los centros de trabajo que no sean indispensables
pero lo menos intrusivo consiste en que hay que cerrar esas instituciones, esos centros de trabajo, pero sin dejar de proteger el derecho de los trabajadores. Y por eso se ordena el pago de un salario íntegro de un mes en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Y que además, como ya se ha sabido, el gobierno puede desarrollar o debe desarrollar ciertas actividades económicas para favorecer los intereses de aquellos empresarios que en circunstancias de precariedad económica se han visto obligados a cerrar el negocio y además pagar por adelantado salarios a sus trabajadores. Esas actividades económicas del gobierno pues tendrán el objetivo de apoyar el desarrollo o la recuperación de la economía de esas empresas y de la sociedad en general. Entonces se trata de acciones las menos intrusivas y las menos restrictivas de los derechos. Luego, esas acciones tampoco pueden ser meramente opinativas o meramente deseosas de un buen resultado, pero sin un soporte teórico científico. No pueden ser intuitivas, sino que deben ser el resultado de una actividad de investigación científica que nos permita visualizar con la mayor claridad posible, con la mayor objetividad posible, cuál es el resultado que vamos a obtener. De ahí que podamos entender que se hayan realizado trabajos, por ejemplo, de proyección matemática para entender cuál va a ser las fases que se van presentando en el desarrollo de la enfermedad y que se puedan tomar las precauciones correspondientes. No hay en este sentido acciones meramente intuitivas o arbitrarias en el sentido de opinativas. Deben ser con base científica. En ese sentido, tenemos que visualizar, incluso con un espíritu crítico, por qué razón en nuestro país se desarrollan más actividades que tienen que ver con economías secundarias y no con actividades económicas que son prioritarias para la nación, como el desarrollo de la ciencia de la salud. Vean ustedes la cantidad de edificios que tenemos para atender las enfermedades de nuestro país. Vean ustedes la cantidad de desarrollo de investigación científica que se ha desarrollado, y entonces podemos por allí aventurar algún tipo de conclusión respecto a si las acciones se están tomando desde antes preventivamente con una óptica científica. Ahí podríamos hablar de un grave déficit en nuestra sociedad, en nuestro país, puesto que bien sabemos que la inversión en la investigación de medicina, específicamente en los tópicos de la medicina, es escasa. Y que los lineamientos que estamos siguiendo ahora sí provienen de personas muy preparadas, muy capacitadas, pero que ciertamente, al parecer de los hechos que podemos analizar del pasado y el presente, no son todos los elementos que el país pudo haber emprendido para enfrentar este tipo de contingencias, a pesar de que ya teníamos la experiencia pasada de epidemias semejantes como el H1N1, en el que no dio motivo para que los gobiernos ampliaran la inversión en la investigación científica y pudiésemos tener más científicos que futbolistas, más científicos que artistas. Vean ustedes que el campo de la ciencia es escaso, hay pocos investigadores y hay poca inversión en esta materia, que nos ha llevado a limitaciones al ejercicio del derecho a la salud, como está ocurriendo actualmente. Finalmente, las medidas que los principios de Siracusa, las características que los principios de Siracusa señalan para estas medidas que se deben de tomar es que deban de tener una duración limitada. Y además deben ser respetuosas con la dignidad humana, y una tercera característica muy importante es que deben estar sujetas a revisión. Es decir, que pueden modificarse. Es decir, deben tener cierta flexibilidad para adaptarse a las exigencias que van apareciendo conforme avanzan las fases de esta enfermedad. Deben tener una duración limitada. Hablamos del día 30 de abril, que es la fecha en la que probablemente termine el confinamiento y que es la fecha que han dado el gobierno federal para que concluya la suspensión de las labores, la suspensión del confinamiento. Sin embargo, me parece que es de alta prudencia considerar que no necesariamente el día 30 va a concluir, porque bien hemos escuchado que esta enfermedad puede prolongarse en sus fases críticas más allá del 30 de abril
y que en todo caso debemos estar preparados con aquellas medidas que sean necesarias para hacerle frente cuando tengamos que salir a trabajar. O bien esperar que el gobierno pudiese dar indicaciones de que este periodo de confinamiento pudiese extenderse. Hay quien habla de 30 días, hay quien habla de 40 días como necesarias para hacerle frente a la fase crítica de la enfermedad. Por eso, esta característica de estar sujetos a revisión, pues nos ofrecen las características de flexibilidad que puede estarse adaptando a las circunstancias que se vayan presentando con el avance de la enfermedad y el control que de ésta se vaya teniendo. Esperamos todos que las medidas tomadas bajo estas características puedan efectivamente hacerle frente a la emergencia a la que estamos viéndonos sometidos. No hay que olvidar que las acciones del gobierno, de las entidades gubernativas que nos ayudan a enfrentar, no son solamente acciones del gobierno. Es cierto que desde la perspectiva de los derechos humanos es de analizarse la acción gubernamental en relación a la protección, defensa y garantía de los derechos humanos, pero también es cierto que es en el contexto de una sociedad democrática donde el ciudadano no es una entidad pasiva que espera que le lleguen sin ningún mérito los beneficios que el Estado puede generar. Tiene que haber actividad de parte del ciudadano. Una parte de las obligaciones del ciudadano estriban precisamente en atender diligentemente las medidas que se le están proponiendo para enfrentar la contingencia. Otra más es hacer lo que su creatividad le permita, colaborar con las entidades gubernativas y con el resto de la población, los vecinos, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, para favorecer. En ese sentido, la pauta principal, el criterio principal que debe operar el ciudadano es la solidaridad. Este tipo de enfermedades, bajo la óptica de los derechos humanos, no es posible resolverlo sin la característica de la solidaridad entre las personas. Vean, en la doctrina de los derechos humanos es clarísima la presunción de que ningún derecho humano se ejerce de manera solitaria, de manera individual. Siempre se desarrollan en comunidad. Por lo tanto, la pauta principal a seguir en el ejercicio de los derechos es la solidaridad. No hay ejercicio de derechos sin solidaridad, sin comunidad, sin sociedad. Pues bien, estos elementos que se nos presentan en relación a las acciones que el Estado debe de realizar o las características que el Estado debe cubrir para desarrollar la confrontación con la enfermedad, favoreciendo el derecho de los ciudadanos, tiene que ver también, como lo dijimos al principio, con el ejercicio de otros derechos. Y me quiero referir en particular a la necesidad que tenemos, y esta es muy clara en la vida que estamos desarrollando en el confinamiento, la necesidad de información. Es claro que no podemos confrontar esta enfermedad y superarla sin la información necesaria y pertinente. Y ya podemos estar sufriendo, y enfatizo la palabra sufriendo, los embates de las noticias falsas. Insisto en el concepto de solidaridad. Quienes emiten noticias falsas, sean medios institucionalizados o sean sujetos considerados individualmente, no se han dado a la tarea de reflexionar sobre la necesidad de la solidaridad para dejar de emitir noticias falsas que perjudican gravemente el derecho a la salud de las personas, que les lleva a realizar acciones equivocadas y hasta perjudiciales. Por lo tanto, las noticias falsas son un atentado al ejercicio del derecho en este momento de crucial necesidad de la información. No podemos superar esta enfermedad si no estamos llenos de la información que resulte útil y que resulta necesaria. Pero esto nos lleva también a considerar que el acceso a la información es un derecho que tiene que ser protegido por el Estado, a la par de las acciones que realice para proteger el derecho a la salud. De manera que no podemos funcionar adecuadamente si tenemos acciones informativas limitadas, que se dedican exclusivamente, por ejemplo, lo considero como hipotéticamente,
ejemplificativo el que solamente nos estuvieran diciendo cuántos enfermos crece cada día en la estadística nacional. Si nos dijeran solamente esa información, pues vean que lo único que produciría es temor. Temor en decir que no tarda el momento en que nos llegue el crecimiento de la infección a nuestras casas, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Y puede generar acciones de violencia para realizar actos discriminatorios como los que dicen algunas noticias que se desarrollan en contra del personal médico cuando acuden a algún centro comercial o cuando acuden al uso del transporte público, etc. Vean, la falsedad de la información o la información limitada nos limitan las acciones necesarias para enfrentar la enfermedad. Por lo tanto, la disponibilidad y la accesibilidad universal de la información es una necesidad estrictamente necesaria en estas condiciones en las que estamos. Por lo tanto, los periodistas no pueden ser personas que sean excluidas de las acciones que se van a desarrollar a favor de la población. La información que fluye en los medios de comunicación institucionalizados, como aquellos que se mueven en las redes sociales no institucionalizadas, pues también son necesarias, con el debido cuidado que todo mundo debe tener para el manejo de la información. Debe haber disponibilidad y accesibilidad universal de la información, y esta información debe ser precisa y debe ser actualizada, pero además debe ser completa. No solamente los datos de las cantidades de enfermos, de contagiados y de posibilidades de contagiados o de muertos. Debe haber información sobre cómo la ciudadanía puede enfrentar desde sus hogares la enfermedad. Ya sabemos que nos han dicho el confinamiento como una herramienta fundamental. ¿Qué más hay que hacer? Se hace necesario que las personas tengan esa información a la mano y puedan decidir en el interior de sus hogares y en aquellos lugares de trabajo esencial que están funcionando, cuáles son las medidas de protección que cada uno debe de realizar. No solamente la estadística y no solamente que nos digan lávate las manos y ya. Sabemos, por ejemplo, que tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que cuidar la higiene del hogar, tenemos que cuidar la higiene de la ropa, etc. Pero esa información tiene que provenir de las entidades que pueden generar la información creíble, con el sustento científico necesario. No se puede dejar al garete el acceso a la información para la población cuando sabemos que también existen las noticias falsas y las informaciones equivocadas o aquellas que están sometidas a prejuicios o a falta de información científica. No podemos decirle a una persona que se encuentra enferma, tómese un tecito de limón o un tecito de naranja y con eso se va a aliviar, porque sería una información insuficiente por el suficiente respaldo científico que requiere para que sea eficaz. Por lo tanto, desde la perspectiva de los derechos humanos, hay responsabilidad del Estado en estar generando esta información que resulte útil a las personas. No es suficiente con la estadística. Hace falta más información sobre lo que las personas en el ámbito personal y de su familia pueden realizar para hacerle frente a esta enfermedad que nos está agrediendo a toda la sociedad. Y entonces vean ustedes que el derecho a la información pues es un derecho que estrictamente tenemos que ejercitarlo en esta circunstancia. No podemos superar esta enfermedad si no ejercitamos el derecho a la información. Además, no solamente se trata de generar datos que favorezcan las acciones individuales en contra de la enfermedad, sino que tiene que darse la información de las acciones que realiza el gobierno con el sentido del objetivo que se plantea y no otro. Es a lo que me refería en momentos anteriores cuando señalaba que hace falta una acción gubernamental enfocada a los objetivos del ejercicio del derecho a la salud y no otros. Por eso resulta inapropiado y probablemente ilícito que el Estado o algunos operadores del Estado desarrollen actividades para favorecer el ejercicio del derecho a la salud, pero con una agenda oculta, con un objetivo subterráneo, con un objetivo secundario que involucra intereses personales o de grupo. Por ejemplo,
Vean ustedes lo repudiable que puede resultar, y esto lo dejo a la consideración de cada quien, por supuesto, bajo su mejor opinión, lo negativo que puede resultar que alguien reparta, por ejemplo, una botellita de gel para favorecer la desinfección de las manos, pero con el logotipo o el nombre o la fotografía de una persona que tiene intereses electorales. Vean, eso sería insano, sería éticamente reprobable, porque están bajo la acción de un objetivo específico, pero con una agenda oculta, tratando de maniobrar para favorecer intereses personales, lo que resulta evidentemente desaprobable. Es una acción imprudente, una acción antiética, que puede generar resultados inclusive de corte negativo y perjudiciales. Vean ustedes que entonces la información que se genera de la acción gubernamental debe tener el sesgo del objetivo específico que se está buscando, que es proteger la salud, favorecer el ejercicio del derecho a la salud de las personas y de aquellos derechos que se encuentran conexos al derecho a la salud. Estamos viviendo una situación muy especial, una situación de emergencia local, nacional e internacional. Es una acción en la que se ve a todas luces las características de globalización de nuestra sociedad y que tenemos que buscar soluciones locales a problemas mundiales. Este problema nos viene de nuestra relación internacional y es sana la relación internacional, pero tiene este tipo de consecuencias que debemos de saber afrontar. Y quiero plantear de manera insistente que no se pueden afrontar este tipo de situaciones si no hay de fondo la solidaridad social, si no hay de fondo la firme disposición de colaborar con los otros, con el otro, con el Estado para resolver la problemática. Si nos encerramos en nuestras acciones egoístas que buscan nuestra propia perspectiva y nuestra propia solución, estamos limitando la solución a los demás. Por eso, el simple hecho de salir de sus casas, que salgamos de nuestras casas en este tiempo, es un acto de perjuicio a los demás porque nos sometemos al riesgo y probablemente sometamos al riesgo a los demás si es el caso de una persona que sin saberlo es portador del virus. Puede contaminar a los demás porque es una persona asintomática, como dicen los medios de comunicación. Y entonces, de fondo lo que se encuentra es la solidaridad social. Pensar en mí a partir de los otros. Pensar en los otros a partir de mi propio pensamiento y al revés. Pensar en los otros a partir de mí y de manera alternada. Solamente ejerciendo la solidaridad podemos resolver esta problemática. Y la solidaridad se expresa de manera muy clara en el ejercicio del derecho, de parte del Estado, en el ejercicio de la legalidad, en el ejercicio de la constitucionalización de sus acciones, de parte del ciudadano, respetando las leyes que nos toca ejercer, que nos toca obedecer y favoreciendo siempre el interés de los demás. El interés colectivo está por encima del interés individual. Yo espero que bajo estas consideraciones jurídicas pudiésemos construir una visión de nuestra circunstancia de una manera favorable, funcional, que permita resolver los problemas que se nos avecinan, que no son pocos y que tampoco son leves. Y si hace falta reflexionar y hace falta puntualizar aquellas acciones que nos resultan necesarias. Ojalá y favorezca a este interés con estos comentarios que yo les agradezco que le den cabida en sus pantallas y en sus oídos. Muchas gracias por escuchar esta participación y por supuesto estoy a sus órdenes para cualquier tipo de consulta jurídica que se pueda hacer y de manera por supuesto gratuita en la que estamos tratando de resolver problemas comunes en una situación que nos afecta también de manera común. Muchas gracias y pasen buen día.